Mujeres que Sanan Podcast. Pese a tener todo, se sentía un fracaso. Y creo que un poco hablaba de lo que yo hoy creo que es una sociedad que presiona mucho en estar bien, en estar lindo, en ser exitoso, en tener plata. En el episodio de hoy vamos a intentar sacarle la sábana al fantasma del suicidio y mirarlo a la cara y de frente. Para eso invité a Jess Brown, una mamá en duelo. El 10 de abril del 2020 tu vida cambió para siempre y quiero que me cuentes un poco, ¿qué pasó? Pasó que mi hijo, Ignacio, que tenía 28 años, sin dar ninguna muestra antes de tener ningún problema de salud mental, ni depresión, ni nada, se suicidó. Y nada, yo vivo en Londres, yo estaba en Londres, él estaba en Argentina, era la plena pandemia, no pude viajar, no pude venir. Yo había hablado con él el día anterior y muchos días antes, porque no solo que Ignacio y yo hablábamos muy seguido, sino que Ignacio estaba en Argentina cuidando a mi papá, porque mi mamá murió en julio del 2019 y mi papá está bastante triste y está con un problema del corazón, entonces Ignacio estaba viviendo con él, así que hablaba, y en el momento que Ignacio se suicidó, mi papá estaba internado, o sea, Ignacio estaba solo en la casa de él, con lo cual veníamos hablando un montón, y nada, cuando me enteré, yo como todos los que lo conocimos, más allá del dolor tremendo, nos quedamos helados, sin entender nada, porque, como te digo, no era que era un chico que estaba mal, o era un chico que aparentemente lo tenía todo, y nada, fue muy duro ver su entierro por Zoom. Después encima a los 2 meses se murió mi papá también en pandemia. Yo recién pude venir a Argentina en noviembre. Y yo antes de que pase esto, yo ya escribía, tenía una página en Facebook donde escribía, y dejé de hacerlo los primeros meses. Y después decidí abrir otra página que se llama Empezares, con S. Empezar y pesar, ¿no? Claro, o sea, empezar con los pesares. Wow. Qué forma de empezar, ¿no? Con pesares. ¿Cuántas veces nos toca empezar con todos nuestros pesares? Todos cargamos pesares. Y todos cargamos pesares. Para mí fue como un camino de sanación enorme. Me sirvió mucho a empezar a compartir mi camino y lo que le había pasado a Ignacio. Un poco también empecé guiada por él. Él en una de sus cartas me puso algo como que cuente su historia. Ignacio también en sus cartas puso que él sentía que era una sociedad muy machista, donde los varones no podían estar mal o pedir ayuda, que él, pese a tener todo, se sentía un fracaso. Y creo que un poco hablaba de lo que yo hoy creo que es una sociedad que presiona mucho en estar bien, en estar lindo, en ser exitoso, en tener plata. Y me parece que Ignacio claramente, hoy me doy cuenta que había un problema de salud mental que no es que lo ocultó a propósito, creo que era parte de eso y que no lo vimos, y que también hay gente que decide suicidarse y no quiere pedir ayuda o claramente tiene una decisión tomada. En ese tipo de gente es muy difícil prevenir, sí. Pero sí me parece que la historia de Ignacio puede ayudar a prevenir si empezamos a hablar de suicidio, que es un tema que no se quiere hablar, es un tema que trae mucha vergüenza, muchos padres que les pasa y que no se animan a decir que fue un suicidio y dicen que fue otra cosa, sienten como culpa, como que si decís que tu hijo se suicidó, automáticamente la gente va a pensar que sos una mala madre o un mal padre. Y a mí lo que me fue pasando con mi proceso y con toda la gente que empezó, realmente yo empecé que me iban a leer mis amigos y empezó a crecer y a crecer, y por suerte algunos medios empezaron a hacerse eco de Empezares y a pedirme que cuente la historia, porque yo creo que hay un vacío enorme
de hablar de esto y hablar del suicidio y encarar la muerte, y más cuando es una muerte de esta forma, ¿no? Y el duelo y lo que significa para los que quedan que alguien se suicide, y la verdad que los índices de suicidio suben y suben, y la salud mental es un problema grave, no hay salud mental pública. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de Empezares y de mi duelo. 46.000 adolescentes se suicidan por año. Esta es una cifra de UNICEF. Solo el 2% del presupuesto de los estados se derivan a salud mental, y yo trabajo en medios de comunicación. Fui muchos años productora periodística de un periodista muy conocido, y el suicidio era un tema prohibido, porque no solo que podía alejar a la audiencia, sino que tenían miedo de que sea contagioso. Entonces no hablábamos de suicidio. Y me parece tan interesante que ahora en redes sociales le podamos sacar la sábana a este fantasma tan grande y preguntarte si en todo este tiempo que estudiaste sobre el suicidio, crees que tener pensamientos suicidas del tipo me tiraría por el balcón, quiero no estar, qué difícil que es la vida, quiero desaparecer, es normal o es algo que es que llama la atención, digo, que es un llamado de atención? Muchas veces nos pasa que no queremos estar más acá, que nos pesa todo tanto, y si me muero, pero claro, después decís, no por mi familia, no porque me da miedo, no porque no voy a resolver nada, probablemente, depende de lo que creas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves ahora, un poco más a la distancia? Sí, un poco más a la distancia y un poco, como vos decís, yo creo que una manera de que yo esté acá y que esté así ahora, para mí es como un milagro. Yo en abril, cuando se cumplió un año, ahora estamos llegando a los 2 años. El primer año realmente pensé que me iba a morir y dije, no voy a salir de esto, no voy a salir de ninguna manera. Y creo que la manera, que lo que me ayudó a salir, aparte del enorme amor que recibí, no solo de la gente de mi entorno, sino de toda esta gente que me empezó a leer y me empezó a apoyar, y los medios que quisieron hablar conmigo, y para mí eso fue un montón de amor. También fue mucho estudiar, me puse a estudiar el duelo, estoy estudiando para ser educadora de duelo, quiero dar charlas, quiero hablar de este tema. Y tu pregunta es, yo creo que muchas veces uno puede sentirse abatido, decir, ay, ojalá que se termine todo, o estas cosas. Eso no es, yo no lo categorizo. Antes que nada, yo siempre quiero aclarar, yo no soy una profesional de la salud, estoy siendo una profesional del duelo, y soy una mamá en duelo, y lo que pasó fue que con toda la cantidad de gente que empezó a leer Empezares y escribirnos, siento que hoy tengo una base de información enorme de qué le pasa a la gente con sentirse mal. Me parece que se divide como en grandes grupos, pero hay un denominador común. Hay claramente un grupo que no va a leer Empezares, que no quiere hablar de esto, que quiere hacer de cuenta que esto no pasa, y yo lo respeto, y que le puede parecer hasta irrespetuoso que yo hable de la muerte de mi hijo. Entonces, hay gente que por ahí no está lista todavía para hablar de suicidio. Yo siento que si yo no hablase de este tema, por mi personalidad, porque yo tengo la suerte de escribir de una forma que parece que a la gente le llega, digo, yo quiero que la historia de Nacho sirva para algo. Y también yo creo mucho que cuando una persona vive y se muere, la historia la cuentan los que quedan de vos. ¿Qué queda de vos al final? Más allá de lo económico, todo, queda lo que dejaste en la gente. Y yo, cuando pensaba hace un año que no había nada, que no le iba a encontrar salida a esto, mi salida es, yo quiero vivir un montón de años para ayudar y hablar y ir a cuanto lugar pueda para hablar de este tema, porque me parece que es importante y que lo tenemos que hablar. Y me parece que hay un grupo enorme de gente, jóvenes, es un montón, esa cifra que vos me dijiste, cuando vos miras las cifras y la desglosás en edades, el suicidio pasa mucho más entre los 15 y los 30, esa es una edad muy, muy crítica, y pasa mucho más en varones que en mujeres. Mira. Son más los varones, por un tema, yo creo que a las mujeres nos salva que hablamos tanto, Sí. creo que las mujeres hablamos más, y también hay un tema que es real, que los varones son a veces más impulsivos, más violentos, pero no lo digo en el sentido de que le pegan a alguien. Más físicos. Claro, para una mujer
agredirte a vos misma físicamente, es más de varones agarrarse a trompadas que de mujeres. Hay mujeres que igual lo hacen, ¿no? Nada es general, estoy hablando, y esto está estudiado, el varón por ahí toma más, las formas de suicidarse de varones y mujeres son diferentes. Y bueno, y creo que hay gente que toma decisiones, como dijiste vos, tirarme por el balcón, esos por lo general son los que llaman suicidios impulsivos, ¿no? Alguien que está en una crisis en un momento y toma una decisión impulsiva. Y después creo que hay mucha gente que pide ayuda y que muchas veces es catalogada de llamar la atención, o siempre estás mal, o siempre es un drama. Y yo creo que lo que hay que hacer con esa gente, es lo que está tratando de hacer con psicólogos que donan horas, es cuando vos tenés un amigo que te parece que siempre está deprimido, o que está llamando la atención, o que, bueno, esa persona no la podés ayudar vos, porque después está esa persona quejándose de que mis amigos no me dan bolilla, o mis amigos no me contienen, porque no es tarea de un amigo cuando hay un problema de salud mental, es tarea de un profesional. El tema es que hay gente que no puede acceder a un profesional, y eso es tremendo, y eso es un problema global, no es un problema argentino. Yo vivo en Inglaterra, viví en Estados Unidos, en ningún país del mundo hay salud mental pública, por lo menos de los que yo viví y la mayoría que averigüé. No quiero que nadie me diga, hay un país mínimo en África que sí. Lo que digo, tenemos un problema grande de ausencia de recursos en salud pública, salud mental pública. Entonces por eso te digo, esta pregunta que vos me haces es, hay mucha gente con ideas o algunas ideas que no van a llegar a concretarse, pero digo, si pudiésemos hablar de esto de una manera más libre, si pudiésemos decir el día que decís, me siento mal, y alguien te pudiese escuchar empecemos a entrenar a la gente para decir que esté mal, y también hay que entrenar a la gente para escuchar qué escucha cuando está mal. Una cosa es, bueno, estoy mal, y tomamos un café y se nos pasa, lo que más o menos podríamos considerar la vida. La vida tiene momentos difíciles y todo. Ahora, hay gente que claramente necesita ayuda profesional, y creo que el deber de nuestro como no profesionales es tener una escucha atenta y que haya y derivar a un profesional. Claro, pero tiene una soga. En el caso de Ignacio, ¿él hacía terapia, por ejemplo? Ignacio hizo terapia en mi casa. Yo ya vengo de una familia así, mis papás eran muy avanzados en ese sentido. En mi casa yo crecí con unos papás que era casi hacer la tarea y después tenés terapia, era como muy normal. Por ahí era porque mis papás eran abogados, se dedicaban a familia, o sea que ellos estaban muy metidos en el tema de vínculos y de emociones. Ignacio hizo terapia cuando era adolescente en un momento, y después hizo terapia como hace 2 o 3 años, pero nunca con una idea, nunca fue un chico depresivo, nunca fue un chico con problemas de conducta, fue un chico que terminó el colegio, terminó la facultad, apenas salió a la facultad consiguió el trabajo que él quería, se fue a vivir afuera con ese trabajo, trabajó 4 años en una multinacional y después dijo, quiero tomarme un año porque la verdad que nunca dejé del colegio, me fui directo a trabajar y tengo ganas de surfear, entonces fue a vivir a Australia, después volvió, consiguió trabajo, empezó la pandemia y pasó esto. Entonces, también está bueno, porque a veces cuando uno dice prevenir, también eso genera mucha culpa en los papás que igual los hijos se suicidaron. Hay un montón de trabajo para hacer en la prevención, pero también tenemos que saber que hay gente que se va a suicidar. O sea, yo digo, si logramos que uno no, o logramos que uno pida ayuda, ya es un montón. Pero también tenemos que saber que hay un grupo de gente, y ahí es lo que decís, cada uno creerá en lo que quiera creer, destino, religión, Dios, energía. Yo hoy creo, bueno, por ahí Ignacio tenía que vivir 28 años, por ahí yo tenía que ser su mamá. O sea, de verdad que hoy, a casi 2 años, después de todo el trabajo que he hecho y que hemos hecho yo y mi familia, mi hermana es psicóloga, trabaja en una clínica psiquiátrica, fue la última en estar con Ignacio en febrero, una semana entera, no se dio cuenta, hay gente, Ignacio no quiso que nosotros nos demos cuenta, Ignacio no hizo ningún llamado de atención. Y en esa parte, me parece que los papás y la gente, tenemos que por eso te digo esto de que yo quiero educar y dar charlas, es cuidado con lo que decimos, porque la verdad es, yo no sé qué podría haber hecho para evitar esto. Y de hecho Ignacio en su carta, creo que me conocía también, que me deja casi todas las respuestas a mis preguntas, de que esto no era mi culpa, que esto es una decisión que tomó él como adulto, que sabe que me va a romper el corazón, que sabe que
que va a ser tremendo mi dolor, porque bueno, que él decide esto. Entonces, en ese grupo no sé mucho qué podemos hacer. Sí creo que él sentía que que se sintió mal por algo, se sintió un fracaso, se sintió como se sintió, y sintió que no podía pedir ayuda porque era varón, y algunos dirán sí, otros dirán no. Digo, cualquier cosa que sea hablar del tema y que podamos traerlo a la mesa y decir, esto está pasando. Y a mí, Agus, me escriben un montón de mamás y de chicos por día, mamás que los hijos se les suicidan todos los días, chicos de 15 años, de 12 años, muchos chicos diciéndome, me quería suicidar y encontré tu página y ahora no le quiero hacer esto a mi mamá, pero no puedo pagar terapia, no sé qué hacer. Muchos chicos lastimándose, chicos con desórdenes alimenticios, chicos con problemas de ansiedad. La pandemia solo hizo más desastre con todo esto. Entonces, parece que es un momento y como vos decías antes, yo celebro que los medios quieran hablar de esto y la gente que quiere hablar, porque antes, como decís vos, lo tenían prohibido, nadie hablaba. De hecho, está aprobado, al entierro de un suicida va la mitad de gente que va al entierro de alguien normal. Hay mucho estigma con el suicidio y como vergüenza y como... De la misma manera que hay, olvídate de llegar al suicidio, que ya ahí no hay nada más que hacer porque ya está, se murió. Pero en todos los pasos anteriores, cuando hay gente con problemas de salud mental, ahí también hay un montón de estigma. No tratamos igual a alguien que tiene cáncer o diabetes que a alguien que es bipolar o a alguien que es depresivo. No tenemos la misma tolerancia ni la misma, pensamos que hay un pensamiento colectivo de, bueno, dale, ponele onda, o bueno, Exacto. dale, si Sí. vos no te ayudás, nadie te va a poder ayudar. Todo lo contrario de lo que le decimos a alguien que está enfermo físicamente. Y la verdad es que tenemos que entender que la cabeza es un órgano más. Hay gente que tiene la salud mental comprometida. Entonces ahí es donde necesitamos tener acceso a psiquiatras, a terapeutas, porque deberían ser tratados de la misma manera que un diabético. O sea, hay gente que no es que no puede o no quiere. Hay gente que está enferma. Esa gente antes se la encerraban en un lugar o sea, bueno, hoy me parece, yo desde mi lugar voy a hacer todo el ruido que pueda para, no sé, por ahora conseguimos psicólogos que nos están ayudando y donando tiempo y armando grupos de ayuda. Vamos a dejar esa data en el cuerpo de este podcast, pero quería preguntarte si vos has dicho en uno de tus escritos que él se conectaba con vos y que te decía que sabía que te iba a doler, pero no tanto, ¿no? O algo así. ¿Cómo es la conexión hoy con él? Yo soy de las que cree que las personas simplemente cambian de plano, ¿no? No sé vos cómo lo sentís eso. Sí, al principio no lo sentía, al principio estaba muy dolida, muy enojada, no con él, enojada por momentos con él, enojada con la vida, enojada con todo. Pero bueno, es el proceso de duelo que va pasando. Hoy creo, lo siento recontra cerca todo el tiempo. Él en su carta de despedida me dijo, vos y yo siempre nos conectamos por la música y vas a ver que va a seguir siendo así. Es verdad, me siguen llegando canciones o él me dejó un playlist de canciones. Ignacio le encantaba el color azul, me encuentro corazones azules por todos lados. Y yo siento, en realidad eso que no creía que era para tanto, fue algo que yo digo que siempre que yo corro mucho, y cuando estoy corriendo siempre es momento que charlo con él, siempre me lo imagino como que debe estar rebotando en una nube, pero diciendo, nunca me imaginé que iba a hacer esto. Hoy, de hecho, acompañé a 2 de sus amigos de Australia al cementerio por primera vez, llegaron hoy, querían ir al cementerio y me pidieron si los acompañaba. Los veía sentaditos en la tumba y decía, Ignacio, ¿te das cuenta lo que sí? O sea, ¿te das cuenta? Y yo creo que él no se dio cuenta. Yo creo que de donde esté debe pensar, wow, y también creo que por eso por ahí está funcionando Empezares también, y creo que a mí me están saliendo estos proyectos y toda esta gente que me quiere y que me está ayudando porque yo creo que esto va a ser, aparte, el suicidio de Ignacio me agarra justo en un momento que mis otros 2 hijos ya se fueron de casa a estudiar a sus universidades, me divorcié después del suicidio de Ignacio, entonces, y sin embargo, hoy, un año después, siento como sé que va a estar bueno lo que viene y que yo que esto va a significar algo bueno y que yo voy a poder hacer esto que es lo que me gusta, lo que estoy haciendo ahora, de contarte y de hablar
sueño con ayudar a gente en duelo y que alguien se muere y me llamen y yo poder ir y organizar a los amigos, organizar a las familias, porque también me di cuenta con mi duelo que no sabemos bien cómo acompañar desde lo práctico, ¿no? Una cosa es, pero desde lo práctico, qué decir, qué hacer, cómo atravesar un duelo. Me parece que también en eso tenemos esta cosa de que se pase rápido, ¿viste? Y me parece que hay un montón de educación, por eso no quise estudiar acompañante de duelo, sino educación en duelo. Y siento que esto va a ser una diferencia para algo y para mí es la mejor manera de honrarlo y de sentirlo cerca todo el tiempo. Entonces, tengo un montón de conexión con él en ese sentido. Y creo como vos crees lo mismo que creía Nacho, que era un paso de plano. Contaste que los primeros meses tenés como una nebulosa, que el primer año es duro porque está el primer aniversario, la primera Navidad, el primer cumpleaños. Ahora, 2 años, ¿cómo es el segundo año de duelo? Bueno, todavía no llegué al segundo, voy 1 año y 9 meses y es re loco porque el primer año es tremendo, los primeros 3 meses no me acuerdo de nada, es todo como una gran nebulosa, y el primer año es todo eso que vos recién dijiste, y después del primer año como que empecé a sentirme un poco mejor y cada día me siento mejor, pero hay días que viene una ola, el tema es que aprendí que cuando viene la ola, en vez de tratar de pelearla, me quedo haciendo la plancha si trago menos agua y espero que pase y no. Es como que ahora cuando llega la tristeza, le sirvo una taza de té y digo, bueno, ok, ya sé que esto va a pasar, ya sé que lo que mejor pude como distinguir qué cosas me hacen bien en ese momento y trato de estar muy alerta a esas cosas. Y hay días que pasan, de hecho, hoy es 12, antes de ayer se cumplió 1 año y 9 meses, me pegó horrible. El 10 anterior no me había pegado tan mal, el 10 de diciembre yo estaba acá, y la verdad que fue un 10 bastante suavecito, y ahora el 10 antes de ayer fue tremendo, fue el cementerio y no sé por qué me enganché mucho, aunque era 1 año y 9 meses, entonces empecé con el embarazo y cuando lo tenía en mi panza, y bueno, y también es un poco entender que no es un camino lineal, es complicado, uno duela como vive, yo soy recontra, antes de esto, yo siempre fui muy emotiva y intensa y pasional y bueno, y vivo el duelo de esta manera. Siempre, esto es algo que para mí fue clave de aprender, y digo, qué suerte que estudié para entender que uno duela como vive. Entonces, si vos sos una persona práctica o una persona más, seguramente hagas un duelo mucho más práctico. La persona que es mucho más emocional va a ser un duelo más emocional, la persona que es solitaria va a estar mucho más solitaria, la persona que es súper sociable va a necesitar mucha más compañía. Entonces, como que fui aprendiendo a conocerme a mí y a entender, bueno, y el duelo es complicado y lo que me pasó es injusto, es feo, pero no me pasa solo a mí, hay un montón de gente. Lo que pasa es que no, yo antes no estaba alerta a las mamás que se les habían muerto hijos, ahora es como que me doy cuenta, wow, somos un montón. Y en ese sentido, ahora que terminé el primer libro, estoy como con ganas de empezar a escribir otro donde pienso cómo podemos empezar esta es la respuesta, cómo parece que pinta el segundo año. El segundo año empiezo a pararme en un lugar donde digo, ¿y si pudiésemos desdramatizar un poco? No hablo del suicidio de ninguna manera, pero digo la muerte, las pérdidas, el divorcio, todo tipo de pérdidas, aparte de ser ya dolorosas o dramáticas, me parece que también le ponemos una carga con algunas cosas que por ahí podemos invitar o charlar entre todos, modificar. Por ejemplo, la frase que más escuché estos 2 años es: ningún padre debería enterrar a su hijo. Y yo la he escrito, lo he dicho al principio y todo. Y hoy digo, por ahí, no sé si hay que seguir diciendo eso, porque la verdad es que esto pasa desde que el mundo es mundo. Hay chicos que se mueren antes que sus papás, es un hecho. No es una gran posibilidad ni es una mínima, pero es una opción que tu hijo se muera antes que vos. Digo, pues si uno está parado en el lugar, esto es antinatural, cosas que son reales, pero que por ahí si nos pudiésemos parar en un lugar de decir, bueno, la muerte, o sea que así como no queremos hablar de suicidio, tampoco queremos hablar de muerte, y la muerte es parte, y esto nos va a pasar a todos. Entonces me parece que si lo pudiésemos hablar
de manera que no sé, hay un divorcio y es que fracaso. Bueno, no, por ahí fue un éxito estar casado X años y ahora no funciona más, como bajarle un poco la intensidad al drama. Yo siento que obviamente daría lo que sea porque Ignacio está acá, pero bueno, mi hijo vivió 28 años y empiezo a ver cosas que antes no veía. No sé, el otro día pensé, qué suerte que a Nacho no se le va a morir su mamá nunca. No sé, por ahí mucha gente me escuchará y dirá, esta señora se le murió el hijo y se volvió mística, loca, pero empiezo a buscar, porque yo no me quiero morir. Nacho decidió morirse, pero yo no. Yo tengo 2 hijos más, a mí me gusta vivir, me gusta estar con gente, me encuentro que ayudar, escribir, correr, las cosas que hago a mí me gustan. Sí, lo extraño a mi mamá, a mi papá, los perdí a los 13 en 11 meses, pero aún así me parece que la vida vale la pena para mí hasta que me llegue el momento de reencontrarme con ellos. Y me gustaría que nos hagamos todos el camino un poco más suave. ¿Tenés momentos de reírte y estar quizás pensando en otra cosa? Sí, al principio me sentía mal, me sentía como que, ¿cómo puede ser? Sí, de hecho, por primera vez este 31 bailé. Me acuerdo que una vez cuando recién pasó esto, que yo estaba en un grupo de autoayuda para padres, de padres que habían pasado lo mismo, me acuerdo que una vez una mamá contó, ya su hijo se había muerto hacía bastantes años, y dijo, no, pues fuimos a una fiesta y bailamos, y yo dije como, qué atrevida, ¿cómo que bailás? Yo digo, sí, el camino del duelo es cuando lográs saber, el dolor va a estar ahí siempre, pero cuando lográs integrar la alegría al dolor, o sea, no, si te quedás en el dolor todo el tiempo, ahí es donde tenemos que ayudar a todos, y me parece que a veces sin querer hay como cosas que podemos bajarle la intensidad. Por un lado queremos que la persona esté bien, y cuando está bien después hay un tema todo el tiempo de, ay no, pero lo que le pasó es inimaginable, y no, y que no la dejamos salir de ahí, claro. Claro. Entonces, no sé, me parece que da me tenés que parar porque da para charlar un montón. Me parece que el proceso de aprendizaje, una manera durísima de aprender, pero a mí hoy me siento parada en un lugar donde creo que esto es Ignacio a través mío. Vamos a ayudar y vamos a tratar de que sea un poco más suave. Jess, vamos a hacer un acto de psicomagia. Hay una persona escuchando este podcast ahora que necesita esta información. Esa persona se sintió identificada con lo que contaste y encontró muchos pasajes de su propia vida en tu historia. Te pido entonces que le entregues simbólicamente a esa persona una caja con las características que vos quieras y que adentro de la caja tenga lo que vos elijas. Puede ser un objeto, puede ser un mensaje, puede ser una palabra, una frase, puede ser un libro. Tómate el tiempo que necesites para contarnos cómo es esa caja y qué tiene adentro. Yo le daría una caja, como una caja rara, porque por un lado me la imagino de madera o de un material muy noble y muy cálido, pero al mismo tiempo muy blandita y suave, y adentro le pondría nada más un papelito y le pondría que el amor te oriente. Porque creo que lo que a mí me orientó es el amor, y cada vez que me siento perdida lo digo a mí misma, que el amor me oriente. Y Nacho era un chico que no era un ángel, que era un malhumorado, que tenía un montón de cosas, pero realmente era un chico con mucho amor y que creía mucho en el amor. Cuando estoy perdida le digo, Nacho, oriéntame desde el amor, y cada decisión que tomo trato de tomarla desde el amor. Gracias, Jess. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, recordá suscribirte apretando el botón seguir y la campanita de al lado para escuchar todos los demás. Conectate conmigo en mi cuenta de Instagram, @Agustina_Basi, y en YouTube, Mujeres que Sanan.